Ya estamos en comunicación, porque en realidad también estamos ahí, como resolviendo comunicaciones. Eh, Hoy es el día 29 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que es una de las causas que por lo menos desde la comunicación popular alzamos y desde la militancia popular. Nos parecía interesante, creo que en un contexto en donde hay un bombardeo mediático sobre cómo leer qué es lo que está pasando con esos pueblos bombardeados, y nos parecía interesante quizás historizar un poco de qué se trata la causa palestina, y para eso estamos en comunicación con Diana Carolina Alfonso, que es historiadora y analista internacional. Diana, de este lado, Sol y Luana te saludan. Buenas tardes, compañeras, qué gusto escucharlas. El gusto es nuestro. Veníamos ahí tratando de conectarnos, pero bueno, por suerte pudimos y aprovechar estos minutos, eso. En principio, que le comentes a la oyentada por qué hoy es el Día Internacional de Solidaridad con Palestina y por qué es una bandera que abraza muchos pueblos del mundo, ¿no? Más allá de bueno, muchas situaciones que seguramente estaremos abordando en esta entrevista. Bueno, justamente el sentido de la fecha ataña a un arco internacionalista, a una necesidad internacional de darle relevancia a Palestina, a la ocupación y al genocidio. Más que una denuncia, creo yo que lo interesante de plantear un día en solidaridad con Palestina es la vindicación de la vida, porque yo creo que lo más vergonzoso de esta situación de la última ola de genocidio perpetrado por el Estado de ocupación, por el ente sionista, es la presentación de un no proyecto, la presentación de una Palestina derrotada, de una Palestina muerta, asesinada. Hoy es un día en el que todos los países del mundo que nos solidarizamos por Palestina queremos recordar a Palestina viva, a una Palestina que va a seguir reproduciendo su luz a pesar del genocidio y sobre todo denunciando que, por ejemplo, una de las causas estratégicas que lleva adelante el Estado de Israel contra el pueblo palestino, pues ese es el asesinato de menores, dada la alta tasa de natalidad que tiene el pueblo palestino y la baja tasa de natalidad que tiene Israel. Entonces, cuando nosotros vemos desafortunadamente las imágenes tan crueles, ¿no? Y yo creo que pedagogizantes en torno a la infancia, el asesinato de la infancia en Palestina, pues estos tipos le llaman cortar el pasto. Es una estrategia predefinida y contra esa estrategia predefinida, nosotros y nosotras, militantes, comunicadores, solidarizados, solidarizadas de mi forma con Palestina, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, vindicar la vida, recuperar la capacidad de creación de una solidaridad concreta con un pueblo vivo, que eso es, digamos, distinto a lo que desafortunadamente creo yo que desde los medios, no sé si con buena o con mala intención, pero algunos medios de comunicación lo que están haciendo es explayar los límites del terror, ¿no? Uh-huh. Difundiendo una imagen de Palestina, una imagen destrozada. Pensaba cuando traías esta situación, sobre todo de las niñeces o incluso hasta de las mujeres, ¿no? Hay un discurso que se construye dentro de toda la noción que se construye en torno al pueblo palestino, que es esto de también entender que la mujer embarazada muchas veces para el sionismo es una mujer que tiene en su vientre un futuro terrorista, ¿no? Hay una construcción de un pueblo terrorista, ¿no? Y cómo salir a hablar o contraponer esa discusión y decir, bueno, hay una sobredeterminación a luchar por su autodeterminación, ¿no? Hay también, es un tema quizás muchas veces muy complejo de abordar, sobre todo porque creo, como decís, hay una campaña mundial que también el sionismo ha instaurado históricamente y que tiene muchos fierros para hacerlo, que es, además de deslegitimar esta lucha, plantear que tiene que ver con un conflicto religioso y demás, y quizás estaría interesante esto, que también definas qué es el sionismo, ¿no? Más que como una cuestión religiosa, bueno, ¿qué intereses hay detrás realmente? Uy, esta discusión es súper interesante y te agradezco además que esta llamada desde la Argentina a mí me resulta revitalizadora. Yo
soy casi criada en Argentina, he vivido durante los últimos 13 años de mi vida en Argentina. El golpe del sionismo en Argentina ha sido muy fuerte, ¿verdad? De Ujú. hecho, bueno, el nivel de discusiones, la pandilla Feynman, sionista, entonces lo que podemos ver acá es la disputa creo yo, de un sentido de el cómo se van a tornar de acá en más los procesos de colonización. Eso es lo preocupante, ¿no? Que es ejemplificador a todas luces. Ahora bien, el sionismo, y esto que tú bien mencionas, el sionismo se ha presentado a sí mismo como una campaña religiosa, pero el sionismo fue creado por judíos laicos en Inglaterra y en Francia y en Polonia. No tenía nada que ver con la religión. Es más, cuando nosotros leemos Der Junderstaat, que es uno de los, que es el texto fundacional del sionismo, pues lo que vamos a encontrar es la premeditación colonialista de Europa sobre Medio Oriente y sobre todo en medio de una rapiña imperial. Recordemos que la disputa entre Francia e Inglaterra deja una división tremenda del espectro medio oriental hacia los primeros años del siglo XX, ¿no? Con el Tratado Sykes-Picot. Ya ahí, antes del Tratado Sykes-Picot, el sionismo europeo había propuesto un proyecto de intervención geográfica colonialista, ¿no? Entonces, hay que decir que el sionismo es fruto justamente de la decadencia de la competencia imperial europea. Entonces, no podemos confundir un proyecto colonizador, un proyecto genocida con una religión. Esa es una gran falacia. Y además de eso, digamos, cómo afecta, ¿no?, a la configuración del mundo la imposición de un Estado tapón en Israel. En el libro que les cito, Der Junderstaat, por ejemplo, que es un libro de fines del siglo XIX, una de las cosas que se dicen ahí es la posibilidad de establecimiento de una colonia en Argentina. Entonces, el sionismo en Argentina tiene una historia previa incluso al Holocausto, porque eso es otro de los mitos fundacionales que motorizan, si se quiere, la ideología sionista, ¿no? A esto se le llama la ideología Hasbara. ¿Qué es la ideología Hasbara? La ideología Hasbara es la ideología del Estado terrorista de Israel que busca sedimentar en el pensamiento común de la población internacional, de los pueblos del mundo, pues que básicamente cualquier crítica al Estado, al ente de Israel es una práctica antisemítica. Entonces, primero esto lo que oculta es que los pueblos ocupados por Israel son pueblos semíticos. Entonces, esto ya parte de una práctica genocida que es el borramiento histórico del carácter semítico del pueblo palestino. Es una apropiación abusiva, es una monopolización de la identidad, como también es una monopolización la categoría holocausto, ¿no? Entonces, el sionismo, por ejemplo, lo que estamos viendo en Argentina es que el sionismo echa mano de la ideología Hasbara para perpetuar su práctica, su discurso de guerra y de colonización, aun cuando nosotros sabemos que el sionismo en Argentina y su capacidad corporativa son previos incluso al nazifascismo. Ahí, bueno, Y perdóname, está bien. repíteme la otra pregunta que se me olvidó. No, hacías ahí una caracterización bueno, de tratar de separar, me parece, un poco los términos de cómo leer, ¿no? Qué es lo que está pasando. Hay un análisis que me parece también interesante, es ponerle el ojo qué es lo que pasa hoy en Argentina, porque, bueno, vos hablás de un sionismo previo incluso al holocausto que ejerció bueno, el nazismo contra el pueblo judío, y pensaba, bueno, hoy tenemos en la Argentina un presidente que en variadas veces ha levantado la bandera de Israel, ¿no? Pienso también en La Nación Más, que tienen en su escritorio una bandera de Israel. Bueno, ¿cuál pensás que es el plan del sionismo
¿no? Mientras se sostiene ese genocidio sobre el pueblo palestino y otros pueblos también, ¿no? Hemos visto los bombardeos al Líbano. ¿Qué es lo que va a suceder en la Argentina, ¿no? ¿Por qué también es tan fuerte o hay como una ofensiva, ¿no? Sí, yo creo que el atentado, ¿me estás escuchando bien ahí? Sí, ¿Hola? sí, Sí. sí. Hola, El hola. atentado a la AMIA rompe con un diálogo, digamos, eso que se ha llamado el crisol de razas, con lo que podemos estar o no de acuerdo, Ujú, pero rompió una tensa calma entre las poblaciones descendientes de árabes que de hecho migran a la Argentina a principios del siglo XX como consecuencias de las guerras del Tratado del Reparto Imperial conocido como Sykes-Picot, que les acabo ujú, de contar. Entonces, sirios, libaneses, palestinos van llegando al cono sur pasando por Turquía y en Argentina se convierten en turcos. ujú. Entonces ya ahí vemos una clara estrategia de homogeneizar, de borrar la esencia heterogénea, ¿no?, de esa migración. Al contrario, sí una voluntad muy definida y digamos difícil de comprender fuera de la Argentina, que tiene que ver con el proyecto de corporatización de ese sionismo, teniendo en cuenta pues que la Argentina tiene la mayor cantidad de población judía del hemisferio, ¿no? Y per cápita una de las poblaciones judías más grandes del mundo. Entonces, creo yo que ya el colonialismo se expresó ahí fuerte después del atentado a la AMIA, y nuevamente la AMIA, digamos, fue una excusa Ujú. del sionismo. El recurso, ¿no?, histórico de la Sí, sí. AMIA ha sido una excusa del sionismo para perpetuarse en Argentina de una forma muy difícil y muy dolorosa, porque es que no es un tema fácil tampoco. Entonces, digamos, lo que hemos visto es que la DAIA, que se aprovecha de la doctrina Hasbara, que es una doctrina que echa mano del dolor como lugar fundacional de una supuesta nación judía. Eso de la nación judía no es una verdad, es una imposición del pensamiento sionista. No es cierto que haya un Estado judío, porque no todos los judíos del mundo están de acuerdo con la imposición de ese satélite Mm. europeo ahí, ¿no? Bueno, eso para hacer una pequeña aclaración. Pero, por ejemplo, la DAIA hasta el momento no ha sido capaz de reconstruir los hechos de la AMIA. Cuando entonces uno dice, ¿por qué ese maniqueísmo con una acción terrorista tan dolorosa para el pueblo argentino cuando encubrieron a los funcionarios menemistas que metieron la mano en la investigación? Mm. La DAIA tiene una historia muy oscura en Argentina. Recordemos también que las familias de los 400 judíos y judías desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, pues algunos de ellos dijeron que la DAIA había llamado al silencio en medio de la dictadura encabezada por Rafael Videla. Entonces, la DAIA en sí misma no busca proteger los intereses de la población judía, busca proteger los intereses corporativos del sionismo, que es otra cosa. Ahora, esto toma una relevancia mayor en este momento porque lo que estamos viendo, por ejemplo, con la disputa petrolera que se empieza a dar en los mares, en Mm. nuestro mar del sur, en nuestra Malvina ocupada, Sí. pues beneficia de lleno a los capitales petroleros de Israel. Ujú. Entonces, esto no es una religión, esto es una expresión de un capitalismo genocida. Y qué fuerte para la Argentina, que es algo que también nos cuesta mucho comprender, con su soberana siempre tan clara sobre las Malvinas, que hoy, en medio de esta crisis, no nos estemos dando cuenta que Javier Milei, con su adopción sionista, lo que está haciendo es justamente perpetuar un proyecto colonial británico prosionista en territorio soberano. Ujú. Entonces creo que ahí sí, como dice la canción de Los Redondos, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. Esto es una puesta en escena, ¿no? Toda la situación casi ridícula, grotesca de ir a Jerusalén y llorar enfrente del muro de los lamentos, pues realmente lo que está ocultando en esa fachada pseudo religiosa es un proyecto
de explotación y de intervención imperialista sionista sobre territorio argentino, lo cual me parece sumamente grave y tanto más, bueno, que en este momento, por ejemplo, un ala de la Libertad Avanza lance una tendencia neofascista como es las Fuerzas del Cielo y que, bueno, ustedes habrán visto las redes, no dijo absolutamente nada por el surgimiento de una tendencia fascista al interior de su frente de gobierno. Entonces, claro, no tienen ningún interés en denunciar al fascismo, no tienen ningún interés en el holocausto, no tienen ningún interés en pensar en la revictimización que implica el surgimiento del neofascismo en Argentina. Ellos pueden convivir con el neofascismo, porque básicamente todos sus móviles son falsos, ¿no? No hay una solidaridad, no hay un interés por cuidar los intereses de la población judía. De lo contrario, hubieran denunciado a las fuerzas del cielo. No ha pasado nada. Ustedes miraron por lo menos esa semana cuando nace esta ala neofascista, las fuerzas del cielo. Yo estuve mirando las redes de la DAIA y lo que hicieron fue denunciar al Papa Francisco cuando el Papa pidió una investigación sobre el genocidio. Sí, sí. No, y sobre todo, además ya teniendo un arco internacional que está planteando que lo que sucede, que está pidiendo el alto al fuego, y pienso también, bueno, el rol de la DAIA, no sé, han denunciado a estudiantes por haber hecho carteles de Palestina, ¿no? En las facultades. En la Universidad San Martín. Sí. Así que, bueno, Diana, el tiempo en la radio es tirano y te agradecemos por estos minutos desde ya. Que igual te estaremos comentando porque me parece que también es interesante quizás en otro momento profundizar sobre lo que está haciendo en Colombia, ¿no? Con Petro como uno de los pocos mandatarios, creo, en nuestra América y bueno, quizás en el mundo, levantando con tanta fuerza la causa palestina. Sí, mira, antes de que nos vayamos, yo quisiera dejar por aquí un mensaje en torno a la banalización del mal, ¿no? Como diría una judía, Hannah Arendt. Me parece que banalizamos, por ejemplo, el surgimiento de Javier Milei y se tornó peligroso. Entonces, creo yo que en lo que está pasando en el sionismo, creo yo que también hay un arco de banalización que es muy fuerte. Carlos Malatón no es un chiste. Carlos Malatón es un sionista, es un ocupador, es un empresario ultraliberal, también responsable del auge e institucionalización de Javier Milei. Entonces creo yo que es importante que no aplaudamos, que estemos alerta ante toda manifestación de sionismo y más aún del que viene del arco progresista. Tal cual. Sí, que es quizás el que más pasa, ¿no? Inadvertido. Diana, nuevamente, muchas gracias. Y bueno, desde ya que los micrófonos de Trinchera también van a estar abiertos para próximas comunicaciones. Abrazo grande y de vuelta, muchas gracias. Muchas gracias, compañeras de Trinchera. Abrazo grande y Palestina será libre. Excelente. Diana Carolina Alfonso, historiadora y analista internacional, comentando un poco a los tumbos, porque así están los tiempos, ya estamos llegando a las 7 y todavía nos queda un montón de la marea. Así que vamos a escuchar un tema, ¿te parece? Bueno, vamos, venimos entonces.